Está, recording in progress. Bien, entonces lo que decimos es que además de tener esta cuestión de dos canales, agrega algo que se denomina Direct Connect. El Direct Connect, de lo que se encarga o de lo que va a hacer, esto lo habíamos mencionado en la última clase que estuvimos, cuando veíamos la arquitectura del procesador, lo mencionamos, ¿no? Que lo trabajamos, pero decíamos que esta opción de Direct Connect lo que hacía era conectar directamente al procesador con quién, no sé si alguien se acuerda. ¿No? Bueno, yo lo digo, es con la memoria RAM. En condiciones normales, cuando yo utilizo un sistema de FSB, ¿cómo se conecta el procesador con la memoria RAM? Y a través del NOR bridge. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las funciones que tenía el NOR bridge era conectarse con el procesador, con el SOB bridge, con la etapa de video y justamente con la memoria? En el caso de tener un canal directo entre el procesador y la memoria, por un lado lo que hace es agilizar la conexión, pero por otro lado lo que hace es descomprimir estos dos canales de comunicación. Porque se acuerdan que cada vez que el procesador ejecutaba algo, lo dejaba guardado ¿dónde? La memoria RAM. En la memoria RAM, ¿sí? Entonces, si tiene que utilizar el mismo canal para ejecutar o para enviar la información a ejecutar, y la que va a guardar es donde se puede empezar a producir este cuello de botella. Al tener canales separados, uno para enviar información, otro para recibir información, y un canal directo hacia la memoria, estaría dejando desocupado esa vía de acceso. Es un poquito más o menos cómo estaría trabajando. Bien, perfecto. Bueno, Profe, sí, ¿eso tendrían todos los modelos AMD? sí, de un tiempo, actual es seguro, actual es seguro. Y antes no, antes AMD también trabajaba con FSB, pero estoy hablando hace 15 años, ¿no? O sea, creo Ah, que sí, de es 15 un años, tiempito. claro, hace bastantes años para acá, espero no quedarme corto, pero sí, hace bastantes años para acá, ya trabaja con este modelo de Hypertransport. Dos cosas más que es importante mencionar acerca de los procesadores es el tema de lo que sería la multitarea, el multihilo, que es este hiperthreading que mencionaba recién, creo que Tomás, y eh, multinúcleo, multitarea, y me está faltando una cosa más. ¿Qué más? Cuando tengo muchos núcleos, cuando tengo muchos hilos, multitarea, bueno, y que está asociado justamente a este multihilo. Sí, eso es lo que tendría que pensar de acuerdo al procesador que yo necesite. Entonces vamos a ir trabajando uno a uno. Vamos a hablar un poquito acerca del multinúcleo. Nosotros dijimos en la definición que el procesador es un circuito integrado. Un circuito integrado justamente se encarga de tener dentro de la pastilla con la que está conformado circuitos que de otra forma serían, digamos, extremadamente grandes. Yo no sé si alguien vio la película de Volver al Futuro. Es muy viejo, ¿no? Sí, sí, profe, ¿Sí? toda la saga. Bueno, Eh, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan en Volver al Futuro 3 y ven el circuito integrado, lo que le pasa a este personaje es que se le quema un circuito integrado que era una pastilla chiquitita, o sea, muy chiquitita. Y cuando lo tiene que reemplazar, ¿sí? Acá está la foto. Cuando lo tiene que no reemplazar, está compartiendo pantalla, profe. ¿no? Oh, No. bueno, esperen un segundo, esperen un segundo. Entonces todo lo que anoté anterior tampoco lo vieron. Ahora sí. Sí, Ahí lo que estamos. anotó antes, sí, profe. Lo que anotó en el Word. Ah, sí, lo de Word se veía. Sí, 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 yo lo por lo menos. Sí. Bien. Bueno, yo lo que les decía era esto, ¿no? Que al personaje se le quema un chip, un circuito integrado chiquitito, digamos, así como conocemos los circuitos integrados, y fíjense que para reemplazarlo tiene que hacer todo esto que está acá arriba del capot. ¿Se entiende la idea de lo que, o sea, todo esto, o sea, todo esto que es un circuito, que tiene válvulas, que tiene un montón de cosas, se sintetiza en una pastilla muy, muy chiquitita que va soldada. Es decir, que un circuito integrado lo que tiene es un montón de
componentes electrónicos sintetizados en una pastilla. Eso, digamos, sería el concepto de circuito integrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, justamente con estos procesadores? Estos procesadores tienen un montón de, o sea, de circuitos sintetizados en esa única pastilla. Si yo miro una placa madre común, ¿sí? Si yo miro una placa madre común, sé que cuántos sockets tiene. Y ¿Cuántos uno sockets? solo. Uno. Uno solo, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo buscara una placa madre de algún servidor, creo que esto lo habíamos mencionado, ¿cuántos sockets tiene? Miren, por ejemplo, esta placa que estoy mostrando. ¿Se visualiza? Tiene Y 4. Tiene 4. Lo que me daría el indicio de que yo le podría poner hasta 4 procesadores, ¿sí? Si yo tengo procesadores comunes y pongo 4, lo que se usaba antiguamente en las computadoras que necesitaban mucha potencia era justamente poner 4 procesadores porque cada procesador tenía un núcleo y eso permitía hacer muchas más cosas que si yo tuviese un solo procesador. Esa misma idea, ¿sí? Esta misma idea de tener 4 procesadores en una máquina, la idea, se incorpora en lo que sería la denominación de multinúcleo. Es decir, el multinúcleo va a tener 2, 3 o 4 o más, o 6 u 8. Creo que hay un multinúcleo de 10, ahora si quieren lo podemos averiguar. Se va a encargar de tener la parte más importante, la parte central del procesador, multiplicada varias veces. Por ejemplo, yo puedo tener una sola pastilla de procesador con 2 núcleos. Eso es lo que se conoce como un dual core. ¿Sí? ¿Qué es un dual core? Y es un procesador que tiene 2 núcleos. ¿Son 2 procesadores? No. Pero al tener 2 núcleos se comportaría o emularía la idea de un servidor que tiene más de un procesador. Y lo mismo empieza a pasar a medida que tengamos, a medida que tengamos mayor cantidad de núcleos. ¿Sí? En el caso de 3 núcleos solamente hay un procesador que llamamos Phenom, que era un procesador tri-core con 3 núcleos. Bueno, y ahora es muy común encontrar procesadores de 4 núcleos, los quad-core, de 6 núcleos, de 8 y este de 10 está en duda, ¿sí? Pero lo pueden buscar sin problemas. ¿Se entiende la idea de lo que sería un multinúcleo? Es un solo procesador que tiene la capacidad de tener embebido o de tener incorporado más núcleos para poder realizar más tareas, para que sea más potente o con mejor performance. Creo que se escribe así, hipertrading, ahora lo vamos a corroborar, que tiene que ver con la tecnología de multihilos y que esto es lo que le decía a Tomás hace un ratito, que sí, hypertrading, que tiene que ver con una tecnología que es propiamente de Intel, ¿sí? El hypertrading es algo de, digamos, es una marca registrada de Intel, justamente. ¿Qué es lo que hace digamos, qué es lo que hace esta tecnología? Incorpora algo que se denomina hilos, que eso después lo va a tomar AMD sin que se llame de esa forma, le vamos a poner multihilos. Y estos hilos de procesamiento lo que van a permitir es que yo pueda hacer múltiple cantidad de tareas. ¿Qué es lo que digo? Cuando yo empiezo a hacer una tarea en el procesador, fíjense que la tarea ingresa, se ejecuta, llega al final y lo va haciendo como en serie. Una vez que terminó de hacer esa tarea, el procesador toma otra tarea, la interpreta, la ejecuta, hace lo que sea, terminó esa tarea, la toma, la ejecuta, la interpreta y termina de hacer la tercera tarea. Como si lo estuviese haciendo en serie. Es decir, primero termino uno, después hago el otro y después hago el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo lo que estoy haciendo es, por más que el procesador sea muy, muy rápido, hasta que no se termine una tarea, no, o sea, no puedo pasar a la que sigue. El multihilo lo que tiene es que va a dividir las cosas que van ingresando como en tareas más chiquititas, ¿sí? Que es lo que lo denomina acá como, miren, como subprocesos.
Entonces, cuando yo tengo actividades más chiquititas, yo voy haciendo en forma paralela esas actividades chiquititas, y supónganse que antes me tardaba 10 segundos en hacer una tarea, con este multihilo lo divido en esa única tarea en 5 subtareas y me tardo 2 segundos para hacerlo, ¿sí? Porque lo divido en partes y se puede hacer un poco más rápido. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí. ¿Sí? Eso sería, digamos, entrarían como los hilos de información al procesador. ¿Sí? Esto es lo que sería. ¿Qué pasa? AMD también tiene una tecnología de multihilo, pero no la llama hiperthreading porque justamente ¿a quién pertenece? A Intel, ¿sí? Como el Hypertransport pertenece a justamente a AMD. Intel también después incorpora al FSB un segundo canal, pero no lo llama Hypertransport. Ninguno quiere utilizar la marca del otro para no pagar patentes. ¿Está bien? Pero más o menos es la misma idea. Bueno, ¿qué más nos queda respecto de los procesadores? Nos quedan dos cosas bastante importantes. Nos quedan los sockets y nos quedan los modelos que podemos llegar a encontrar de procesadores. Cuando yo hablo de socket, sí o sí voy a tener que dividir, como en una tabla, los distintos tipos de socket que voy a encontrar. ¿Por qué los tengo que dividir? Porque un tipo de socket va a ser para Intel y el otro tipo de socket va a ser para AMD. Entonces fíjense que dentro de Intel yo me voy a encontrar con distintos sockets. ¿Alguien se acuerda de alguno? ¿De algún socket que sea de Intel o de AMD? El 1366. 1366 que es de Intel, ¿sí? ¿De AMD se acuerdan de alguno? Eran todos AM, me parece. Claro, AM2, AM3, pues AM2 más. AM4, AM3, ¿sí? AM2 o AM2 más. Siempre todos estos tienen como las dos opciones. Yo tengo el AM3 y también tengo el AM3 Plus, que sería, ¿sí? Ese más se lo denomina así como AM3 Plus. Tengo sockets que puedo denominar FM2, por ejemplo, también los tengo disponibles. Tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, el socket AM1 es más nuevo que AM2 y AM3, eso es para tenerlo en cuenta. Acá, bueno, puedo tener sockets más viejos como los 775, puedo tener más nuevos como los 1151. ¿Sí? Hay un montón de sockets que son particularmente, a ver si tenemos alguna tabla ya escrita para pegarla directamente. Hay algunos sockets que ya son bastante antiguos y que no se van a utilizar más. ¿Sí? Vamos a buscar de Intel. Bueno, acá tenemos un montón, pero vamos a buscar algo más nuevo. Bueno, el GA 1200. A ver si tenemos alguna lista más. Esto me parece que es viejo. Sí. Ahora vamos a ver si encontramos alguna lista acá. Bueno, acá tenemos algunos más, ¿sí? 1155, que lo hemos mencionado. El 1366 lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense que son para líneas de Xeon. Ahora vamos a hablar qué es exactamente esto. Bueno, 2011 es un socket que también vamos a utilizar. Digamos, cada uno de estos sockets va a pertenecer a alguno de los procesadores. Bueno, y acá tenemos lo que habíamos más o menos mencionado. Todo esto es muy viejo, ¿no? O sea, 462, 939. Vuelvo a decir que este socket AM1 es un socket bastante nuevo o contemporáneo a lo que era el AM4 y el FM2 Plus. ¿Sí? Este socket TR4 es un socket nuevo, o relativamente nuevo, que también pertenece a AMD, y son, digamos, las distintas opciones que yo voy a tener para trabajar o para conseguir los procesadores. ¿Está bien? Le llevaríamos al 2011 acá. Y bueno, después si quieren completen un poco más la lista. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el tema de los modelos de procesadores.
¿sí? Vamos a poner acá algunos más. También los vamos a dividir como procesadores de Intel y como procesadores de AMD. Y acá empiezan a aparecer las marcas o los modelos de procesadores. ¿Quién conoce algún modelo de procesador? 4004. Uno viejísimo. ¿Cuál? No, el 4004 no. Otro un poquito más nuevo. Y 3. Un i3. Bueno, este me interesa para el ejemplo, el i3, ¿sí? Hay toda una línea de procesadores de Intel que se denominan Intel Core algo, ¿no? O sea, Intel Core i3 en este caso. Podría encontrarme Intel Core 2 también la profe. Intel Core i5. El que vos decís, el Core 2, es uno que se llama Core 2 Duo, que tampoco ya existe más. Así, mira. Core 2 Duo. Así. Capaz que Profe, ese es el anterior al i3, ¿no? Me sí. parece. Bueno, no solo que es anterior al i3, el Core 2 Duo, sino que es de otra familia, por así decirlo. O sea, es más cercano a la familia de Pentium. O sea, Pentium es otra familia de procesadores. El Pentium 4 por ahí fue el que más quedó. Pero digamos pertenece a otra familia. Pero ¿por qué hacía el ejemplo con estos primeros dos? Con Intel Core i3 y con Intel Core i5. Porque si yo les preguntara, el Intel i3 y el Intel i5, ¿en qué socket van? En los 775, puede ser. No sé si hay algún Intel i3 de 775, lo podríamos averiguar, porque son más nuevos los Intel i3, podríamos averiguarlo. Pero lo cierto es que seguramente va a haber, para el 1151 va a haber un Pentium, perdón, un Core i3. Para el 1156 va a haber otro i3, ¿sí? Y para el 2011 va a haber otro Core i3. Y la pregunta es, ¿son compatibles entre sí? Es decir, yo puedo agarrar cualquier Intel i3 y colocarlo en cualquiera de los sockets, por más de que sea de la misma plataforma. Bueno, lo cierto es que no, No, profe. no se puede, ¿sí? O sea, es imposible. O sea, yo tengo el nombre comercial que es i3, pero dentro del i3 yo voy a tener distintas generaciones, qué sé yo, lo que era la línea 6000, lo que era la línea 7000. Cuando hablo de la línea 7000, por ejemplo, estoy hablando de 7100. La línea 8000, 8420, por ejemplo, ¿sí? Y esto de 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000, lo que marca son las generaciones de los procesadores. Entonces, cada generación de procesador va a tener su compatibilidad con su propio socket. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo me voy a la página de Intel, por ejemplo, Y es más caro también, ¿no? Mayor generación. y porque es más nuevo, obviamente porque es más nuevo. Pero si yo me voy, por ejemplo, a esta opción de Intel, ¿no? Fíjense que ya estamos en la 11ª generación, ¿sí? Entonces yo acá empiezo a tener productos Intel i3 11000. En el ejemplo dimos 6000, 7000, 8000. Creo que cuando hicimos el ensamble lo hicimos con uno de octava o novena generación, no me acuerdo cómo lo habíamos encarado. Pero fíjense que si yo me voy a esta opción, cualquiera, de un Intel i3, me va a decir digamos, a qué socket o con qué socket es compatible. Sí, a ver si lo encontramos por acá, gráfico de procesadores. Zócalos compatibles. Fíjense, acá aparece un zócalo nuevo, que 1449. ¿Sí? Este sería como un socket nuevo que tenemos para lo que es 11ª generación. Buscamos acá. ¿Sí? Fíjense que aparece un número de socket nuevo, que es el, digamos, 1449. A mí me empieza a llamar la atención algo, no sé si a ustedes les llama la atención.
que es el código que tenía, bueno, el 2066 también lo tiene, ¿sí? Y el 1200 también lo tiene. Pero fíjense que empiezan a aparecer, ¿sí? Empiezan a aparecer nuevos códigos de socket, ¿sí? 1449, 1667, por ejemplo, yo no lo tenía en cuenta. Ahora les digo por qué no lo tenía en cuenta y vamos a hablar un poco de estos procesadores. Y empiezan a aparecer las fechas de aparición de estos nuevos sockets. ¿Está bien? Fíjense que acá aparece, no aparece la fecha de lanzamiento, pero aparece el Zócalo AM1, que les decía como un Zócalo bastante o relativamente nuevo. ¿Sí? Ahí tenemos todas las, digamos, distintos sockets que podemos llegar a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El procesador este de 11ª generación, obviamente no va a ser compatible con un Mother de décima, que tiene otro socket, o con menos con uno de novena o de octava, o sea, no va a ser compatible directamente. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que, por un lado, tengo eh, los modelos de los procesadores, que sería en este caso Intel i3, por un lado. Por otro lado, tengo las distintas generaciones, 11ª generación, décima generación, novena generación, octava generación. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que en la misma generación, fíjense que acá se ve perfectamente bien, en la misma generación, yo tengo un Intel Core i3, que este es 11100B. Este es 11100, bueno, acá agrega unas letras, ¿sí? O sea, tengo el procesador Intel i3 que es 1115G4E. ¿Qué quiero decir? Este modelo de i3 de 11ª generación es igual que este de 11ª generación y pareciera que no, ¿sí? Y fíjense que cambian algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de acá arriba tiene 4 núcleos, el de abajo tiene 2. Este es más nuevo porque es del segundo cuatrimestre de 2021, este es del tercer cuatrimestre, del tercer cuatrimestre de 2020, ¿sí? Uno tiene una velocidad, otro tiene otra velocidad. Esto es bastante llamativo, no sé si a ustedes les llama la atención esto. El consumo. El consumo, ¿sí? Fíjense que un procesador que consuma 15 watts es un procesador ultra ahorrativo, ¿sí? O sea, es ultra ahorrativo ese tipo de procesador, consume muy, muy poco. Bueno, y lo mismo pasa con los demás procesadores, o sea, estoy dentro de la misma generación, dentro del mismo tipo, y son distintos, ¿sí? No son exactamente iguales. Podría buscar algún i3 dentro de la página, a ver si encontramos acá. No sé, i3 8100. A ver si nos aparece por acá. Intel por ahí ya lo descatalogó. Acá está, ¿sí? Por ejemplo, este sería un procesador de 8ª generación. ¿Es el único que voy a encontrarme de 8ª generación? No va a ser el único que vamos a encontrar de 8ª generación. Pero, digamos, es uno de los más conocidos, uno de los más básicos que vamos a encontrar. Y fíjense que acá esto debería tener un 1151, si no me equivoco. Sí, acá. ¿Sí? Un PGA 1151. Sí, este sería el socket compatible. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otro tenemos que anotar sí o sí dentro de esta lista de Intel? Uno que se denomina Celeron. ¿Sí? Ese lo vamos a anotar acá. Vamos a anotar también uno que se llama Centrino y vamos a anotar también uno que se llama Xeon. Nos estamos olvidando del Atom, profe. Bien, es una buena aclaración. ¿Qué pasaría con respecto al Atom? ¿Lo tendríamos que poner acá en procesadores? Chan. Y yo creo que sí. Bueno, sí. Podría ser sí, podría ser no, y estaría bien lo mismo. Tengan en cuenta que el Atom es un procesador que está integrado, es decir, que está soldado.
¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. En el caso del Celeron sería la línea baja que vamos a encontrar en Intel o la línea inicial. Y en AMD nos encontramos con un procesador que se denomina Sempron. El Sempron es un procesador que se va a denominar de la línea de entrada. Es decir, el procesador más básico que vamos a encontrar va a ser Celeron y va a ser Sempron. Uno de la plataforma Intel, otro de la plataforma AMD. Bien, entonces le podemos agregar que esto sería línea de entrada. ¿Se entiende el concepto de línea de entrada? Sí, sí. ¿Qué quiero decir? ¿Serían los de más baja gama, profe? ¿Algo Serían así? O... serían como los de más baja gama o de menos capacidad de proceso. Digo, si yo me quiero armar una máquina gamer, una máquina de diseño, una máquina muy potente, y ahí me dice, sí, dale, ponele un Celeron, no, no sería para eso. Ahora, ¿quiere decir que es malo el Celeron? No, anda re bien. O sea, si yo me compro una notebook con Celeron, la voy a poder usar perfecto. Pero ¿para qué la voy a usar perfecto? Para un Word, para Internet, digamos, para actividades que sean por ahí un poquito más sencillas. Y, Claro. y en el Sempron va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, 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 no dije nada, profe. Bueno, ¿qué pasa con respecto a AMD? Vamos a anotar unos nombres que no sé si lo vieron en algún momento, Turion y Opteron. En el caso de Centrino y en el caso de Turion, son procesadores que se diseñaron originalmente para notebooks. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta por si en algún momento lo ven. Después se discontinuaron eh, y empieza a haber los mismos procesadores que para máquinas de escritorio, para notebook, obviamente con un factor de forma distinto, pero con el mismo nombre comercial. Y en el caso de Xeon y en el caso de Opteron, son procesadores para servidores. Por eso hace un rato les decía, no me sonaba el socket que habíamos visto, 1267 o 1266, porque justamente es para servidores. ¿Sí? No, no suelo armar muchos servidores y no me sonaban. Entonces fíjense que estos últimos que tenemos por acá, ¿sí? Vamos a marcar esto en otro color, son procesadores que son bastante específicos de algo. ¿Sí? O sea, son bastante específicos de algo. O son de una notebook, o son de, digamos, algún servidor. También estos los podemos marcar como que son línea de entradas. Estos yo los marcaría en un color distinto porque suelen usarse bastante a menudo. Los otros no. ¿Sí? Vamos a ponerlo de este color, lo que tendríamos acá. Y otra cosa que yo les comentaba el otro día es que AMD también tiene una línea de procesadores integrados, tanto en notebooks como en máquinas de escritorio. Vamos a buscarlos ahí. El E1 es uno que podemos encontrar. No quiero con gráfico integrado. CPU integrado, vamos a poner para que aparezca directamente. Y también tiene su solución alternativa al Atom. ¿Sí? Acá Argentina empezó a ingresar hace poco tiempo. Bueno, esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Al Atom, ¿lo ponemos como procesador? ¿Sí? ¿O lo ponemos como mother? Creo que es 8410. Qué mal estamos hoy, ¿eh? 8040. Como procesador. Sí, pero me empiezan a aparecer los procesadores Ryzen que tienen el GPU, que sería el procesador gráfico integrado.
es lo que no aparece. Ponga AMD Atom. Claro, exactamente. Onda MD Atom, pero me estoy olvidando el nombre. Es 8040 CPU integrado. Bueno, acá nos aparece uno. ¿Sí? Ya ahí vamos a sacar el nombre. Acá, E6010. Bueno, no sé por qué decía 8040, es muy lunes, ¿sí? Y vieron que les decía esto del E1. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, estamos hablando justamente de un procesador integrado. Ahí está, bien. Bueno, fíjense, esto, digamos, pasa lo mismo que pasa con Atom. O sea, cuando alguien me dijo, bueno, el Atom lo ponemos como procesador, y bueno, sí estaría bien, pero viene integrado con una placa, es decir, que ya viene con la placa de regalo sí o sí para que la podamos trabajar, ¿sí? Estos serían los procesadores E1 de AMD. ¿Está bien? Son procesadores que ya vienen soldados y que ya vienen integrados. Puede venir en una máquina de escritorio como esto, o puede venir en alguna notebook. Eh, acá, E1 2100, en alguna notebook lo podemos encontrar al procesador. Y bueno, básicamente es un procesador que está integrado directamente con la placa madre, ¿sí? Acá hay algunos modelos que podemos llegar a encontrar. Y en Argentina no están entrando mucho de de este tipo de procesadores integrados, ¿sí? No es lo que más vamos a encontrar. Así que bueno, también lo vamos a poner como procesador embebido, como procesador integrado al E1. ¿Está bien? Y si quieren podemos hacer el modelo para después que lo busquen al 6010. Para mí había uno que era 8040 o 8010. Pero bueno, no me voy a poner a buscarlo. ¿Qué otros procesadores de AMD tenemos? Así en la línea comercial que podríamos denominar más común o normal. Un Ryzen, un Athlon. Bueno, todo lo que serían Ryzen van a ser, todo lo que es la línea Athlon también va a estar disponible, todo lo que es la línea de procesadores APU va a estar disponible. Fíjense que en APU me aparece algo bastante a los core de Intel. En los core de Intel, FX. el FX, que ya no es un procesador viejo, ¿no? Que no existe más. Decía que en los APUs tenemos lo que pasa con los Intel Core. Es decir, yo tengo Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 e Intel Core i9. Es decir, que tengo 4 gamas o 4 segmentos distintos de procesador. En el caso de los APUs tengo APU A4, APU A6, APU A8, APU A10, y creo que hay un APU A12 ahora, ahí dando Fe, vueltas. esos son los que tienen, perdón, que lo Sí, interrumpí. no, no. Son los que tienen gráfica integrada, ¿no? Exactamente. GPU integrado. Bueno, algunos Ryzen también tienen GPU integrado. Tenemos que hablar un poco de eso con GPU. Sí, ahora vamos a trabajar un poco con esa cuestión, que de hecho ya lo habíamos hablado el otro día cuando hicimos mención a la etapa de video. ¿Se acuerdan que hablábamos de la etapa de video y decíamos que podía ser una placa de video que se coloca en la máquina, el NOR bridge que tiene integrado el chip de video o el GPU que estaba presente en algunos procesadores? Intel también tiene los procesadores que son, por ejemplo, el Intel i5 a secas, tiene video integrado y tiene GPU. Y el que es Intel i5F, ese no tiene video integrado y sí o sí tengo que poner una placa de video. Bien, y toda esta línea que yo les decía de APU son, digamos, distintos segmentos de procesadores que podemos llegar a encontrar. Eso también es a tenerlo en cuenta. AMD APU, fíjense. Bueno, y cuestiones a tener en cuenta es que todo lo que es la línea APU funciona en distintos sockets, ¿sí? Que podemos encontrar, por ejemplo, el FM2,
Y acá empiezan a aparecer lo que yo les decía. APU a 6, APU a 8, ¿sí? Tenemos APU a 10 seguro. Bueno, y acá hace la diferencia un poco con los procesadores de Ryzen. Hay muchísimo para charlar de esto, pero bueno, la idea es simplemente mencionar los que están acá. Creo que Matías mencionaba el FX, ¿puede ser? O Tomás, o alguien. Sí, profe, fui yo. Claro. Bueno, Matías mencionaba el FX y el FX es un procesador que fue muy, muy bueno, o sea, de altísima gama, el AMD FX, pero que ya está discontinuado. O sea, está discontinuado por lo que sería el Ryzen. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, todo lo que es la línea 8350. Y fíjense que utilizaba un procesador, un socket, a ver si lo tenemos acá, AM3 Plus. ¿Sí? Este sería como el procesador FX, pero ya está discontinuado. Una forma de que yo tengo de saber así, a priori todavía no trabajamos del todo con las memorias, de hecho es lo que se viene en un ratito, que no sé si vamos a llegar hoy, los distintos tipos de memoria que vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con las memorias DDR4, que son las últimas, y fíjense que este procesador no estaría trabajando con la última de las memorias, sino que estaría trabajando con tecnología anterior. ¿Sí? Sí, sí. Yo tengo un 4100. Bien, perfecto. ¿Y de 4100 qué memoria usa? Creo que DDR3 también. Claro. Pero bueno, es un super procesador, ¿no? Nada más que, bueno, cada 3 meses uno va quedando en el tiempo. Esa es la contraseña también de DDR3. Entonces, bueno, son los distintos tipos de procesadores que podemos llegar a encontrar. Te obligan a ser pobre, profe. ¿Qué cosa? El sistema te obliga a ser pobre. Y desgraciadamente sí, o sea, desgraciadamente sí. Porque, porque sí, no hay otra. Eh, el Profe, sistema, por un lado, que, a ver, lo que habla Matías del sistema es algo que se llama obsolescencia programada. ¿Sí? Es decir, que cualquier dispositivo tecnológico es como ya está pensado para que tenga fecha de caducidad. ¿Sí? No está armado un procesador para que te dure 20 años, sino que al año y medio ya digas, uy, ya es re viejo. Y bueno, no es tan viejo porque tiene un año y medio. Fabián, decime. no, que eh, me olvidé ahora. Bueno, Em, cuando te acuerdes nos decís. Escúchenme no, una se me fue de la mente, profe. mientras Fabián piensa y le vuelve a la mente. Nos queda menos de un minuto, yo les voy a proponer que nos conectemos un ratito más, no 40 minutos, pero por lo menos para cerrar la idea de procesadores y comentarles lo que vamos a ver el miércoles con respecto a las memorias. Así que si se corta, nos conectamos un ratito más si pueden, ¿sí? Igual si no pueden, yo lo grabo y no hay problema. No, no hay ¿Volvió, problema. volvió Fabián la idea o no? No, profe. Bueno, cuando vuelva, nos escribís, si no nos escribís, a mí me pasa a menudo, así que no te preocupes. Bueno, Profe, Sí, le iba a hacer una pregunta. decime Luis. Veo que usted mostró un gráfico